nunca he logrado descifrar el porqué de mis temblores o el miedo que sentía ante un quirófano. Los ataques de ansiedad comenzaron cuando yo estaba dando mis inicios en la universidad y durante un largo tiempo tenía un enorme miedo a los hospitales. Me parecía incluso algo ilógico, considerando la carrera que había tomado, pero así fue como mi cuerpo decidió reaccionar ante algo que no comprendía. Siempre tuve buenas calificaciones, sobresalía en las clases y era conocida por mis profesores como una excelente alumna. Sin embargo, para aquel tiempo, cuando empecé con todo aquello, nadie lo supo, ni siquiera ahora. Los ataques eran mi mayor secreto, el cual no pensaba revelar a nadie. Trataba de darle un nombre, trataba de conseguir las respuestas a todo esto, pero nunca encontraba nada. Pensaba que era por el peso de mi apellido, pensaba que era por el hecho de que todos esperaban lo mejor de mí, pensaba que era porque no soportaba ver a alguien sobresalir más que yo, y así me lo fui creyendo. Sin embargo, mamá, quien me vio solo una vez en uno de mis episodios, llegó a la conclusión de que había algo más, algo de lo que no quería hablar y lo estaba evitando. Y, si lo había, prefería no saberlo. El miedo que invade mi cuerpo ante la idea de operar a alguien es inmenso, y, si aquello se debe a algo mucho mayor, prefiero dejarlo en incógnita. ¿Qué me pudo haber pasado al punto de que mi cerebro se cerrara por completo? Sabía bien que, al trabajar en un hospital y tener el conocimiento básico del cuerpo y la mente, me ayudaría con facilidad para poder sacar un diagnóstico hacia mis malestares, pero lo menos que deseaba era generar un caos enorme entre mi familia. Ya suficiente tenía con las personas que me criticaban por todo y esperaban hasta lo imposible de mí. Decidí aceptar la propuesta de Frin. Mi curiosidad por ver a su equipo trabajar era enorme y, aunque no soportara la presencia de la cirujana, sabía bien que ella tenía talento en lo que hacía. Observando a través de los cristales, puedo notar los monitores y los aparatos encendidos. La camilla está en el medio de la habitación, con la paciente anestesiada, y todos los ayudantes rodeaban el cuerpo de la mujer, vestidos con sus uniformes azules, tapabocas y gorros, esperando las órdenes de su superior. Para mi sorpresa, mamá y Charlotte aparecieron antes de dar inicio a la cirugía. Ambas estaban en silencio, a solo pocos centímetros de mí. Por otro lado, yo estaba sintiendo cómo mi cuerpo quería desmayarse en cuanto Frin comenzó con el primer corte. Cierro mis manos en un puño y presiono mis uñas en la piel, mordiendo también mi labio, pues quería tratar de distraer mi mente. «Es increíble», Charlotte susurra, cruzándose de brazos. Mi garganta está seca y no puedo apartar la mirada de aquel cuerpo dormido en la camilla. Ella no necesita hablar, parecen comunicarse por la mente. Mi prima habla con un tono de admiración en su voz. Tal vez por eso aceptó el trabajo, si podía venir con ellos. Desvío la mirada cuando mi madre habla, notando cómo ella parece estar concentrada en observar la cirugía frente a nosotras. Todos hacen a la perfección su trabajo. «Mira», Charlotte señala. Desvío la mirada para ver lo que ella apunta, esperando ver lo correcto. Infa me había mencionado lo atenta que debía de ser con Frin. Frunzo el ceño, sin comprender. Un pequeño error y todo se puede ir al diablo. Ambas parecen admiradas ante lo que ven, con un brillo enorme en sus ojos y casi pareciendo dos adolescentes mirando de frente a su ídolo. «No entiendo», hablo luego de un segundo, sintiendo la mirada de ambas mujeres sobre mí. ¿Qué papel desempeña Infa? Ella es la instrumentista. Charlotte habla como si fuera lo más obvio del mundo. He convivido con ella. Me ha dicho que Frin trabaja con mucha cautela y precisión.
Es muy exigente con todo lo que conlleve la cirugía y necesita una buena comunicación con su equipo. Prácticamente vivió con Frin durante 2 años. Quería que ambas estuvieran tan coordinadas al punto de que ella no necesite decir una palabra para que Ingfa entienda lo que quiere. Mientras habla, mantengo mi mirada en la mujer, quien se mantiene frente a Frin, atenta ante cualquier orden que necesite. Y tal como lo dijo Charlotte, la cirujana simplemente extiende su mano, y como si le hubiera hablado en susurros, Ingfa reacciona a los segundos, colocando sobre la mano de Frin el instrumento que debe en la espera de la siguiente orden. Mi boca se abre en admiración y, por un largo momento, olvido el reciente momento de ansiedad que tuve, admirando cómo aquella mujer grosera de verdad es buena en lo que hace. Ellos tuvieron que trabajar mucho para poder llegar a donde están, susurro, recordando las palabras de Billy. ¿Ahora ves por qué ella te exige? Cruzo mi mirada con la de mi madre, notando la sonrisa en ella. Frin es la oportunidad que necesitas para hacerla mejor. Sus palabras son de emoción, regresando su atención a la cirugía. Eso no quita el hecho de que sea grosera. Mis palabras son bajas, pero lo suficientemente altas para que mi madre escuche. Sin embargo, no hay reacción en ella, casi como si no le importara que su cirujana estrella tratara con desprecio a su hija. Pero supongo que eso ocurre cuando llega alguien para acaparar todos los reflectores. Mis manos nuevamente comienzan a sudar. Al mirar mi reloj, noto que han pasado 30 minutos desde el inicio y ya mi cuerpo no puede soportarlo más. Salgo de la habitación sin hacer ningún ruido y, justo como lo pensé, ni mi madre ni Charlotte parecieron querer detenerme. Camino por el pasillo hasta llegar a la sala de descanso, ajusto las cortinas del lugar y me acuesto en el sofá, comenzando a sentir náuseas y un fuerte dolor de cabeza. Apoyo mi brazo en mi frente, para luego cerrar los ojos, soltando un enorme suspiro. Frin era la mejor en lo que hacía, y ahora yo había pasado a segundo plano. Por supuesto, mi madre le daría toda la atención que quisiera. Después de todo, su querida hija aún no podía controlar los ataques de ansiedad que llegaban a su cuerpo todo el tiempo, cosa de la cual ella ni siquiera tenía conocimiento alguno, y, sabiendo bien cómo es mi madre, probablemente se volvería histérica y buscaría el modo de poder ayudarme, pero ya ha hecho suficiente. No sabía cuánto tiempo había pasado. Los latidos de mi corazón habían reducido y mis manos habían decidido dejar de temblar. Los ojos ya casi no me ardían y podía sentir cómo mi cuerpo ya estaba un poco más tranquilo y relajado. Escucho cuando alguien entra, pero me mantengo en mi lugar, estando serena y relajada, sin dejar que nada perturbe mi cabeza. Siempre puedo saber cuando alguien me mira. Su voz genera que abra mis ojos. Al elevar la mirada, ella está a unos metros de mí, dándome la espalda, preparándose un café. Su uniforme quirúrgico aún puesto, sus brazos expuestos a la luz, el gorro cubriendo su cabello. Suspiro y me vuelvo a acostar, cerrando los ojos. Lo desarrollé en mi juventud. Eso es algo que no pregunté. Le respondo cortante, escuchándola caminar de aquí para allá. Su madre estuvo presente, también Charlotte. Vuelvo a suspirar, sintiendo la molestia crecer en mi cuerpo. En cuanto a usted, se retiró casi de inmediato. ¿Fue mucho acaso? Sus palabras son secas y directas. Me rindo ante la situación y abro los ojos, sentándome en el sofá. No, pero no quería seguir escuchando cómo mi madre y Charlotte prácticamente la elogiaban exageradamente. Sonrío sin emoción, moviendo mi cuello de un lado a otro. Oh, es inevitable, hago bien mi trabajo. Ella habla con arrogancia,
Bebe de su café, sonriendo con orgullo. ¿Qué quieres, Chang Kim-ha? La llamo por su apellido, cruzando mi mirada con la de ella. Ya estoy en mi día libre. Solo quería descansar para irme a casa. Le recuerdo. Ella entrecierra los ojos y toma lugar en una silla, cruzando sus piernas. Amanda me pidió que fuera su tutora. Cierro mis ojos y bajo la cabeza, haciendo un sonido con mi garganta. No es algo que me pidan, pero la estimo demasiado como para negarme. Además, el Dr. Smith no ha sido de mucha ayuda, ¿o sí? No es necesario que me ayude. Me pongo de pie cruzándome de brazos. Mi madre es una entrometida. Frin sonríe, dejando la taza de café sobre la mesa frente a ella. Deje el orgullo de lado, Armstrong. Aquella era la primera vez que me llamaba por mi apellido. Sin embargo, conocía bien sus intenciones, pues al parecer siempre hacía lo posible por recordarme quién era mi madre. Esto es algo para su futuro, y aunque encuentro su comportamiento algo molesto, estoy dispuesta a dejarlo de lado. Me río de sus palabras cruzándome de brazos. ¿Yo soy molesta? Sin duda alguna no ha pasado tiempo sola. Le hablo con firmeza, sintiendo su mirada sobre mí. Si la cirugía no es lo que quiere, debería de decirlo. Frunzo el ceño ante sus palabras, apretando mi mandíbula. Hace perder el tiempo a su madre, alguien que espera mucho de usted. Más le vale que cuide sus palabras, Chang Kim-ha. Le advierto, señalándola. Ella se mantiene serena en su lugar, pasando su dedo índice por el borde de la taza de café. Podré tolerar el intenso trabajo que ha impuesto en mí, pero no seguiré tolerando sus insultos. Señorita Rebecca, solo estoy haciendo lo que se me ha ordenado. Odiaba aquel tono de voz suave que utilizaba. Suena tan arrogante, como si no necesitara más nada para saber que ya ha ganado la pelea. Vengo aquí para decirle que le puedo enseñar lo que necesite, pero si la cirugía no es lo que quiere, puede retirarse. Eso no significa fracasar. Mi mano comienza a temblar, así que la cierro en un puño, mirando a la doctora frente a mí, quien desvía rápidamente su mirada de mi mano. Tiene talento, lo puedo ver, pero hay algo que la detiene. Usted no me conoce. El enojo dentro de mí era enorme. Mi corazón se había acelerado en cuestión de segundos y ahora solo quería estrellar el rostro de aquella mujer contra el frío suelo. No sabe nada de mí. No necesito ayuda de nadie para hacer algo. Sé lo que tengo que hacer. ¿Lo sabe? Ella se levanta, dando 2 pasos en mi dirección, cruzándose de brazos. ¿Y por qué no la veo con una bata blanca, siendo encargada de todo el lugar? Nos quedamos en un tenso silencio. Aprieto mi mandíbula y trato de calmar mi respiración, pero aquello se me hace imposible al ver cómo ella parece disfrutar de mi molestia. Yo sé, susurra, dando otros 2 pasos. No es lo suficientemente buena para hacer este trabajo. Eres una maldita arrogante. Es lo único que se me ocurre. La sonrisa en su rostro sigue intacta y ella solo se encoge de hombros. Rebecca Armstrong. Al girar hacia donde escucho la voz, hago una mueca con mi rostro, sintiendo la mirada inexpresiva de mi madre, casi como si quisiera enterrarme bajo tierra por haber insultado a su precioso diamante. ¡Genial! Solo esto me faltaba. Frin sonríe con victoria, alejándose de mí para volver a tomar su taza, bebiendo de esta. La mirada de mi madre se mantiene firme, y con una simple señal con su cabeza es suficiente para saber que debo seguirla. Antes de poder salir de la sala de descanso, un silbido hace que me gire, encontrándome con la mirada de la peor mujer que podría existir. Acostúmbrese a las humillaciones, Rebecca. Ellas la llevarán al éxito. Suspiro fuertemente. Frin bebe de su café, haciendo una señal con su mano para que me aleje del lugar.
No sabía cómo era posible que aquella mujer causara tanto enojo dentro de mí. Es la primera vez que los comentarios de alguien más me afectan tanto. Es como si ella pudiera leer cada centímetro de mi mente, encontrando cada temor que deseo ocultar. La doctora Sarocha no solo había tenido conmigo un pésimo inicio, también parecía ser la persona que me llevaría a la locura si no hacía algo al respecto. Jamás me quedaba callada ante nadie, pero ella parecía quitarme las palabras. Jamás me dejaba humillar por nadie, pero ella quería hacerlo a como se le diera la gana. Era como si su misión desde que nos encontramos fuera hacer de mi vida un infierno, y no entendía cómo es que me quedaba en silencio, simplemente dejando que ella hiciera lo que quisiera conmigo. Oh, claro, ya lo recordé. De otro modo, mi madre podría matarme y estar feliz a un lado de Frin. Camino detrás de mi madre, notando la tensión en sus hombros y la seriedad de su rostro al saludar a los colegas que pasan por un lado. Sabía bien que lo que vendría sería un gran sermón y probablemente tendría que explicar lo que sucedió, pero la verdad era que me sentía demasiado agotada mentalmente como para continuar discutiendo con aquel tema. El constante recuerdo de las palabras de Frin me lleva una y otra vez a mi peor pesadilla. Tal vez tiene razón. Tal vez debería dejarle este lugar a las personas que verdaderamente hacen algo. Pero Frin, ¿quién era para decirme qué hacer? Mi cabeza era un completo dilema, dividida en tantas partes que temía desarrollar alguna enfermedad mental. Cierra con seguro. Mamá me pide al ingresar a su oficina. Explícame, ¿por qué te escuché insultar a nuestra mejor cirujana? Giro los ojos y tomo lugar en una silla, cruzándome de brazos. No me hagas esas caras, señorita. Ya pasamos la fase de adolescente rebelde. Mi madre se quita su bata, dejándola sobre su silla. Me tiene cansada todo este tema. Las personas la halagan sin parar, incluso tú. ¿Por qué no te das cuenta que ella me trata terrible? Mamá toma lugar en su silla, entrelazando sus dedos sobre el escritorio. ¿A qué te refieres?, pregunta sin comprender. Vuelvo a girar los ojos y suspiro. Mamá, estoy agotada. Quiero llegar a mi departamento a dormir, le digo, bajando mi tono de voz. El agotamiento hizo que me enojara. Trato de excusar. Me disculparé con la doctora cuando regrese de mis días de descanso. ¿Puedo irme? Comienzo a levantarme de mi lugar. ¿Por qué te fuiste de la cirugía? Me detengo y la miro, volviendo a tomar lugar en la silla. Becky, estás a solo pocos meses de graduarte, no has hecho tu primera cirugía. Sabes que es esencial hacerla, por más pequeña que sea. Mamá, no me siento lista. Son mis palabras. Además, pareces estar más atenta a lo que hace Sarocha. Concéntrate en eso. Estiro mi cuerpo, escuchando el crujido de mis huesos al hacerlo. Y deja de decirle que sea mi tutora. Ni siquiera lo hiciste con el Dr. Smith. Hablo con molestia, mordiendo mi labio inferior. ¿Cuál es tu problema con ella? Ella se quita sus lentes, pasando una mano por sus ojos. Mi problema es que ahora pareces defenderla. Me pongo de pie, caminando hasta la puerta. Quiero descansar, por favor, no me llames para nada. Son mis palabras finales, saliendo de su oficina. Me sentía demasiado agotada, sumándole también mi reciente enojo por la doctora y por mi madre. Quería llegar a mi departamento y dormir al menos por 24 horas seguidas y tratar de olvidarme de todo lo que había ocurrido. ¿Por qué ahora todos la defendían? ¿Por qué todos estaban tan tranquilos ante la humillación que ella ejercía en mí? No quería sentirme como una niña pequeña cuando la dejan de lado, pero era justo así como me estaba sintiendo. Como cuando encuentras un juguete nuevo y te olvidas del viejo, dejándolo en el olvido.
Me habían desplazado y me habían quitado mi lugar en aquel hospital. Nunca me había importado la opinión de los demás. Nunca esperaba 2 segundos para responder ante algún insulto, pero ahora pareciera como si toda mi valentía se hubiera ido por el caño, dejando a una mujer temerosa en el camino, y aquello solo me hacía sentir mal conmigo misma.